Bueno, y estamos de vuelta en esta noche en la cual estamos hablando acerca de los sanatorios y los gastos que están teniendo también los familiares de pacientes víctimas del COVID, Rosana. Así mismo es, y en este tercer bloque tenemos invitado al diputado Raúl Latorre, proyectista precisamente de esta ley Gasto Cero que está marchando pero lentamente y con muchas dificultades, porque los negocios de los privados no son muy rentables con relación a esta normativa, pareciera ser. Diputado, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, muy buenas noches, Rosana, Gustavo, Joel, desde ya es un gusto poder compartir con ustedes y con todo el equipo de Tierra de Nadie. Bueno, dentro de esta comisión especial de control y acompañamiento para la ley de gasto cero de diputados, ¿qué es lo que hasta ahora al menos han notado y que les ha llamado la atención en relación a la actuación de los sanatorios en específico? En primer lugar, me gustaría destacar cuál es el espíritu de la ley de Gasto Cero, Gustavo. Nosotros entendimos de que ante esta grave situación sanitaria que está atravesando el globo, el Estado debe dar un soporte a la familia paraguaya, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista financiero. Tener COVID hoy, tener que asumir una internación, ya sea en sala común y ni que hablar de terapia intensiva, plantea una situación catastrófica para la familia paraguaya, tanto para la economía familiar como por supuesto para lo que implica su situación sanitaria y en pérdida de vidas humanas. En ese entendimiento, nosotros con un grupo de colegas de diferentes bancadas elaboramos esta propuesta de ley de COVID Gasto Cero. ¿Qué plantea COVID Gasto Cero? COVID Gasto Cero plantea en complementariedad con una ley aprobada anteriormente que habíamos acompañado y que había sido gerenciada por el Senado de la Nación, plantea la cobertura total de tanto de la internación, el tratamiento, le hace medicamentos, asistencia médica y la utilización de medios auxiliares del diagnóstico, desde un laboratorio hasta una tomografía o resonancia, en los diferentes centros asistenciales, tanto públicos, de la previsional y privados. Ese es el espíritu de COVID Gasto Cero. En ese proceso empezamos a tener denuncias sobre el incumplimiento de la ley, también preocupaciones con respecto a la sustentación de su financiamiento, motivo por el cual nosotros creamos desde la Cámara de Diputados la Comisión Especial para el Control del Correcto Cumplimiento de la Ley COVID Gasto Cero y las leyes complementarias, buscando velar por esa garantía que está cubierta por ley que tienen todos los ciudadanos paraguayos. Ahora, diputado, evidentemente esto no es un negocio para los sanatorios. ¿Ustedes pensaron en eso, aparte de los pros en favor de la gente, sobre todo más vulnerable, digamos, pensaron también en los contra, digamos, de esto y el acatamiento, porque cuando hay negocio y hay dinero de por medio es difícil, y sobre todo esos precios referenciales de los que se habla, diputado? ¿Ustedes hicieron un análisis de todo eso? Los precios referenciales son responsabilidad del Ejecutivo. Ahí es importante recordar a la ciudadanía que a nosotros del Legislativo nos toca como responsabilidad la confección de las leyes, la elaboración de su reglamentación y cuestiones como los precios referenciales que tienen un propósito, ya son más bien de resorte del Ejecutivo y específicamente de la cartera sanitaria del Ministerio de Salud, que es finalmente quien ejecuta COVID Gasto Cero y las leyes complementarias. Aquí hay dos extremos que tenemos que tienen que pulirse para que la ley funcione como tiene que funcionar. Así como hemos tenido quejas, hemos tenido denuncias, también hemos tenido reportes, algunas conversaciones incluso que me han dicho determinados pacientes que vivieron una experiencia correcta de COVID Gasto Cero, que una persona sin tener medios, al no encontrar un lugar en los centros asistenciales públicos, fue recibido en un sanatorio, un excelente sanatorio, se internó de forma directa, el sanatorio absorbió los diferentes gastos que van a ser reembolsados por el Estado a través del Ministerio de Salud, y esta persona sale curada con una experiencia positiva en un sanatorio con muy buen servicio, habiendo recibido el respaldo del Estado. Esa es la experiencia ideal de COVID Gasto Cero que nosotros estamos buscando para todos los paraguayos. El desafío es pulir los extremos de manera que eso sea una realidad para todos.
¿Y cuáles son los puntos que se tienen que pulir? Primero, naturalmente el correcto cumplimiento en los sanatorios, evitar que se generen estos costos. Por un lado teníamos denuncia de que igual en determinados sanatorios les cobraban, por otro lado, ante el retraso del pago del Estado, hubo denuncias de retención de personas que atentaba contra su derecho de libre circulación porque todavía el Estado no pagaba la cuenta, incluso de restos mortales que pudimos ver a través de los medios de difusión masiva que no se permitían que sean retirados hasta que sea abonada la cuenta, por un lado. Entonces, por un lado es verificar el correcto cumplimiento de la ley en el sector privado y por otro lado, por parte del sector público, es garantizar el financiamiento a largo plazo en el contexto de esta pandemia, porque esta cobertura debe darse mientras continúa esta pandemia. Esto, si bien empezamos a ver una leve disminución en los casos, fundamentalmente en la internación, creo en lo personal como médico que empiezan a ser los primeros efectos de la población que empieza a ser vacunada. Siguen existiendo muchos paraguayos que se internan, muchos paraguayos que van a terapia intensiva. Entonces tenemos que sostener el financiamiento, segunda cuestión. Y la tercera cuestión es velar por el pago oportuno en tiempo y forma por parte del Estado, que históricamente el Estado se ha caracterizado por ser un mal pagador, fundamentalmente un pagador lento. Entonces nosotros tenemos que dinamizar ese proceso de manera que, como decís Rosana, estos sanatorios puedan ser, los gastos de esos sanatorios puedan ser sostenidos. Porque si nosotros no logramos sostener desde el punto de vista financiero al sector privado, bueno, corremos con el riesgo de perder esas camas que en este momento representan una capacidad muy importante en base al tremendo estrés que está recibiendo el sistema sanitario, que si bien creció mucho en base a una inversión que nunca había existido, que es una oportunidad para que el sistema sanitario sea resiliente y enfrente, se ponga al día con deudas históricas, todavía está siendo sometido a un estrés demasiado grande para soportarlo solamente el sistema de salud pública o el sistema de la previsional, y allí es fundamental tener un soporte del sector privado. Entonces estas son las tres aristas: velar por el correcto cumplimiento en los sanatorios, generar una sustentación a mediano y largo plazo de los fondos de estos procesos, y por una tercera instancia facilitar y acelerar la velocidad de pago y su eficiencia para sostener estas camas del sector privado. Joel tiene una pregunta. 2 en 1 por el tiempo, diputado. En caso de que no acaten los sanatorios, ¿cuál es la sanción que prevé esta ley? Y por otro lado, se venían anunciando cierres de sanatorios. ¿Qué piensa hacer el Estado? Un cierre de un sanatorio es perder 9 a 10 camas. ¿Nacionalizar una ley marcial, diputado? Nosotros planteamos COVID Costo Cero en base a determinados principios. Uno de los principios es la sustentación del financiamiento y dinamizar la velocidad de pago al sector privado para que no acontezca la cuestión de los cierres de sanatorios, que nos afecta a todos. O sea, afecta a estos paraguayos que viven de eso por un lado, y afecta a la capacidad que tiene el sistema sanitario. Hablo del sistema sanitario en un todo, entendiéndose público, del sistema de la previsional, privado, sanidades militares, policiales, gobernaciones y municipios. En segundo lugar, decirte de que la confección o el espíritu del proceso del proyecto, que hoy es ley COVID Gasto Cero, planteaba que coadyuven a la solución de estos problemas los diferentes subsistemas. También basado en la cooperación y solidaridad, no iniciamos este proceso planteando sanciones para los centros asistenciales. Y yo tengo que decir esto, yo vi mucha colaboración por parte del sector privado. Amén de determinadas denuncias, amén de determinadas circunstancias o acciones que van en absoluta contravención tanto al espíritu de esta ley como a la propia solidaridad. Pero sí pudo haber centros asistenciales muy prestigiosos, con muy buenos servicios, que efectivamente han acompañado a este proceso y han entendido la necesidad de solidaridad más que nunca necesita el pueblo paraguayo para enfrentar
esta verdadera tragedia en términos de pérdida de vidas humanas, en términos de estrés al sistema sanitario y en términos de afectación a la economía familiar que representa la pandemia por COVID. Se nos fue el tiempo, diputado, pero qué importante es todo eso que estabas diciendo en relación a que se cumpla por parte de los sanatorios y también que el Estado que dispone finalmente que se utilicen los recursos vea qué va a ocurrir en caso de que lleguemos a ese tope que se está hablando del mes de agosto, ¿verdad? Le agradecemos mucho, diputado, por el tiempo. Un privilegio compartir con ustedes, Gustavo, Rosana, Joel. Para despedirme, sencillamente decir que desde la Comisión Especial de Control para el Correcto Cumplimiento de CODI, Gasto Cero y Leyes Complementarias, estamos haciendo un trabajo con Hacienda, liderado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Tadeo Rojas, para generar la sustentación de los fondos. Se está haciendo un trabajo con el Ministerio de Salud para dinamizar la velocidad de pago y realmente se está avanzando muchísimo en los plazos para los pagos. Y en tercera instancia vamos a empezar a visitar los sanatorios, vamos a empezar a visitar los hospitales del Ministerio de Salud y la Previsional para revisar cómo está el cumplimiento de CODI Gasto Cero, para ajustar y velar porque esta garantía para todos los paraguayos, que así fue concebida, sea una realidad. La salud es un bien público, nunca una mercancía, y vamos a pelear para garantizar eso. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a la pausa ya en instantes, estamos con la parte final del programa.